bienvenidos a otro episodio de Enfoque de Familia y tenemos una invitada sumamente especial. Ella es Vania Tais, ya la conocen, ella es periodista de investigación, analista política y Vania, nos tienes un tema sumamente importante que exponer que no puede pasar para nada desapercibido en lo que respecta a la familia peruana, la familia también universitaria. Y el tema es muy grande, se trata sobre SUNEDU. ¿Qué cosa es SUNEDU? ¿Qué cosa es la SUNEDU? Y has hecho una investigación muy interesante que quisiera, obviamente, que nos compartas. Muchas gracias y bienvenida al Enfoque de Familia. No, gracias a ti por la invitación. De hecho, es un tema un poco delicado porque involucra actores que también han tenido mucho poder en el ámbito económico, que han tenido mucho poder en el ámbito político. Y creo que hay que empezar a resaltar que lo primero que hay que decir es que nadie quiere que se elimine la SUNEDU, ¿no? Es como el gran temor, ¿no? de muchas personas es, pero lo que pasa es que la derecha bruta y achorada quiere destrozar a la SUNEDU, quiere que se extinga, y tampoco se trata de eso, sino que haya autonomía universitaria, que es muy diferente, ¿no? Entonces, si vamos en orden, de hecho, nosotros el día de ayer hemos celebrado el aniversario de Lima, y el aniversario de Lima en realidad no es el aniversario de Lima, es el aniversario de la fundación de la Ciudad de los Reyes, ¿no? Y nosotros hemos sido precursores en la educación. Entonces, ¿por qué digo que es importante la relevancia que tenemos en la región? Porque la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la Universidad de Córdoba y otras universidades a nivel hispanoamericano se han propuesto firmemente apoyar la moción de autonomía universitaria. Y para todo esto, todos los que dicen pues, que la autonomía universitaria está siendo planteada por la derecha, me gustaría que vean cómo lo apoya la rectora de San Marcos o la de la Cantuta. Y no me pueden decir que esas universidades se caracterizan especialmente por mandar al campo laboral egresados necesariamente de derecha. Ellas más bien respetan la autonomía universitaria. Porque la autonomía universitaria es mucho más que solo hablar de que no haya injerencia de ningún organismo estatal en las universidades, sino también es una lucha frontal contra la hegemonía de pensamiento. Es una lucha frontal contra el totalitarismo de pensamiento. Entonces, no podemos esperar, y es muy sencillo, es un tema constitucional, ¿no? No podemos esperar que una institución que se supone es autónoma, una superintendencia que se supone que es autónoma, esté especialmente regulada por un organismo o un ministerio, especialmente por un ministerio. ¿Por qué? Porque los ministerios tienen a las personas de confianza del gobierno de turno. Acá no me interesa si es de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. No puede haber injerencia política en la educación. La educación no se debe politizar. Lo que debe buscar más bien es el juicio crítico y la investigación sustentada. Entonces no podemos pretender que haya estándares de calidad educativa si no se permite la libertad en la educación. Entonces lo que propone la ley de la autonomía universitaria es quitarle tanto poder al Ministerio de Educación. Es un monstruo, pues. Han creado Porque un monstruo. básicamente claro. los funcionarios de SUNEDU son puestos a dedo desde el Ministerio de Educación y desde la PCM. Entonces no podemos esperar que haya libertad, digamos, de enseñanza, libertad de juicio crítico, libertad de investigación en la academia, porque hay que acordarnos que de hecho los rankings universitarios se hacen en base a la cantidad de trabajos de investigación que entregan las universidades. Entonces, ¿cómo me puedes explicar, por más calidad educativa que tenga, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando lo que más presentan son estudios de género? Sin embargo, uno no puede presentar una tesis que diga explícitamente terrorismo o narcoterrorismo, que es lo que me pasó a mí cuando estaba a punto de egresar de la universidad en el 2016. Me dijeron que tenía que cambiar eso por conflicto armado interno. Entonces, este de tipo esa experiencia de quisiera que sanciones... nos...
que nos ahondes, porque precisamente cuando se habla de autonomía universitaria, estás hablando de libertad de cátedra, estás hablando de autonomía administrativa, estás hablando de autonomía presupuestal, pero más allá de eso, hay un conjunto de derechos, yo diría fundamentales o más que fundamentales definitivamente, que vienen como derechos inherentes a la libertad de pensamiento. Y es lo que te pasó. Cuéntanos qué te pasó a la hora de hacer tu tesis. Libertad de conciencia, si lo quieres llamar de esa manera. Pero como el tiempo nos apremia, fue muy sencillo. Mi tesis para llegar al grado de bachiller, una vez que estaba en 10º ciclo, iba a ser sobre narcoterrorismo y terminé cambiándola para que sea sobre la flor de Mancaes. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente les hacía ruido que yo ponga terrorismo cuando en el Tratado de Ginebra dice que todo eso fue conflicto armado interno. Pero yo quisiera preguntarles, ¿dónde me voy a titular? Acá en Ginebra. La idea era titularme en el Perú con una tesis que tenía que ver con terrorismo y narcoterrorismo, que era la evolución que es la evolución de Sendero Luminoso. Pero, por supuesto, en ese entonces, lo único que repetían era que el terrorismo ya se venció, y ahora lo vemos pues en absolutamente todos los ejes y prefecturas del poder. Pero para regresar al tema de la ley universitaria, en la ley universitaria, que es la 3220, se habla de principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. Todo eso está regulado por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. ¿Por qué eso es peligroso? Porque el Ministerio de Educación, insisto, tiene como titular a una persona que está siempre en comunión con el gobierno de turno. No importa si este gobierno es de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo. Eso no importa. Lo que importa es que la política no debe tener injerencia en lo que es la educación. Así de sencillo. Entonces, si un Ministerio de Educación va a tener injerencia sobre lo que es la médula, ¿no?, de la calidad universitaria, pues tenemos un gran problema, porque no hay libertad de cátedra, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad para crear juicio crítico y tampoco hay libertad de conciencia. Entonces, lo que se pretende cambiar es darle autonomía en régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico, conforme a lo establecido en la Constitución. El gran problema de estas leyes promovidas por, obviamente, este partido, este nuevo Partido Morado, pero que en realidad han sido reciclados de Perú Posible, de distintas personas que han estado viviendo de los impuestos de los peruanos durante todos estos años. Estas personas definitivamente lo que han hecho es, a través de las leyes, de alguna manera obviar lo que dice la Constitución. La Constitución, para empezar, da el derecho a la educación. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque con estas reformas, que la verdad es una reforma, ¿no?, promovida principalmente por los hoy integrantes del Partido Morado, que se hacen pues los sacrosantos espadachines de la calidad universitaria, estos señores lo que han hecho es asfixiar con más de 5 cambios en los requerimientos para el licenciamiento por SUNEDU a las universidades nacionales. Sin ir muy lejos, hace muy poco, y esta es información nueva que te puedo dar en exclusiva, se ha cerrado, se le ha denegado el licenciamiento a la Universidad José Carlos Mariátegui, en el sur del país. Por lo que la gente de Tacna, por ejemplo, no va a tener oferta educativa. También se cerró la Universidad Alas Peruana en el sur del país. ¿Y qué pasa con estos dos cierres de universidades? Porque, vamos, ¿no? O sea, no vamos a decir que la Universidad Alas Peruana pues, es una de las mejores universidades del Perú, y mucho menos, ¿no? Pero brindaba ciertos estándares con tecnología, y tenía un buen alumnado, tenía un buen índice de trabajo de egresados. Entonces tú te preguntas, ¿por qué justamente van a censurar a la José Carlos Mariátegui, que es privada, ¿no?, pero que igual tenía muy buena acogida en el sur, y por ejemplo a la Universidad Alas Peruanas? Porque justo, mira qué coincidencia, están construyendo una filial de UTP en TAC.
¿no? Entonces, es evidente que uno de los grupos más favorecidos en medio de todo este problema ha sido el grupo Intercorp. No podemos evitar pensarlo. ¿Por qué? Porque hasta las filiales que no se han terminado de construir tienen el licenciamiento de SUNEDU. Ahora, lo que se está pretendiendo con esta ley de autonomía universitaria es que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa vuelva a tener el protagonismo que tenía. Yo no sé si tú te acuerdas, pero todo esto nace a raíz de una huelga magisterial que no quería que se evalúe profesores, donde a cierto personaje, a cierto líder del Comité de Lucha, el presidente del Comité de Lucha, del Comité Nacional de Reorientación del Pensamiento Gonzalo, o sea, el CONARE, del SUTEP, le decían tírate, tírate, y se tiraba al piso. Ya, esa misma marcha fue justamente porque el CINEACE era, digamos, el cuco para todos aquellos profesores que no querían ser evaluados permanentemente. Y se llevaba más por el lado del derecho del profesor de trabajar que del alumno a recibir educación de calidad. Entonces hay que hablar las cosas claras, ¿no? O sea, lo que les molestaba era que los evalúen porque no tenían ellos la capacidad de reinventarse, de estudiar y de pasar el examen de acreditación. Por eso es que gana fuerza la SUNEDU. Por eso es que ahora la SUNEDU, y junto con el Ministerio de Educación, han recibido pues un presupuesto brutal para que justamente la SUNEDU sea la que dicte, ¿no?, los estándares de calidad, los estándares de educación. Lo que se tiene que hacer es restablecer la fuerza del CINEACE. CINEACE tiene que volver a ser un sistema respetado que promueva y garantice la buena formación de los docentes para que estos puedan dar una buena calidad educativa. Sea que los evalúe constantemente, porque eso es lo que los chicos merecen. Entonces, lo que se quiere hacer obviamente es que ellos vuelvan a ganar, digamos, esta fuerza y ya no esté en SUNEDU, porque ahorita CINEACE está recluido a ser básicamente pues una oficina dentro del Ministerio de Educación. Y eso sí no se puede permitir. Ahora, la composición de SUNEDU, porque es bien importante, todos los miembros del Consejo Directivo son elegidos por el Ministerio de Educación y la PC. Todos, sin excepción. Y eso definitivamente nos hace ruido al entender que este consejo está conformado por, obviamente, el superintendente, el representante de Concitec, que ya sabemos que es Lisposino Costa, ¿no? Y 5 miembros seleccionados mediante concurso público, o sea, realmente a dedo, tema de argollas. 2 serán docentes provenientes de universidades públicas y 1 de universidad privada, así que al final, tanto que defienden la inversión y el sector privado, bueno, el sector privado solamente tiene un representante. Y en estos casos cumplirán con lo señalado en el punto 17.9x. Entonces, lo que se quiere hacer es democratizar la composición de la SUNEDU. O sea, que hayan 2 representantes de universidades públicas que cuenten con rector, y la elección sería obviamente convocada por la universidad pública más antigua del Perú, que ya sabemos que es la Decana de América, San Marcos, ¿no? El representante de las universidades privadas que cuenten con un rector, y obviamente también la universidad privada más antigua del Perú es la que convoca las elecciones, y esto se hace de manera democrática entre rectores, o sea que se sienten bien representados, y eso sí es bien importante, no va a haber personas que duren más de 3 años en el cargo, para que haya rotación y obviamente no se perpetúe en el poder ninguna ideología, ninguna persona, que no sea un tema de personalismos ni de ideologías, sino que sea algo dinámico que permita la libertad de pensamiento. Un representante efectivamente de Concitec, un representante de CINEACE, que no estaba contemplado, un representante, solo uno, por el amor de Jesús, uno, del Ministerio de Educación, y un representante del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales del Perú. Entonces, de esa manera ya tienes algo plural, diverso.
Tanto que hablan de pluralidad, tanto que hablan de diversidad, no lo hacen en la práctica. En la práctica lo que quieren es afianzar un oligopolio, y es la verdad. Hay más de 300.000 estudiantes que se han quedado sin opciones después de que cerraran más de 49 universidades o no les den el licenciamiento, ¿no? De SUNED. Y hay que tener en cuenta que Detalle sobre esto el se ha derecho a hecho la pues como una niña educación, al dedo, ¿no? Díganme. este detalle sobre el derecho a la educación es objeto de un análisis constitucional muy quirúrgico, porque cuando la Constitución habla sobre el derecho a la educación, habla sobre el derecho al acceso a la educación. Entonces, ¿qué derecho Pues, al acceso a la educación está garantizando el Estado? Eso como un paréntesis, un análisis que tiene que ser eh, presentado obviamente por gente que piensa. Sin embargo, hay un tema que a mí me da terror. Bueno, para empezar, el solo hecho de pensar que el Ministerio de Educación va a controlar en absoluto las universidades, de por sí da terror. Sin embargo, yo te puedo contar una experiencia, por ejemplo, como asesor o representante legal de los padres de familia de colegios privados, que empecé con un cierto rubro de alguna cadena de colegios, llegamos hasta el Congreso, y durante toda la pandemia lo único que se vio fue incompetencia total por parte de las entidades administrativas, los funcionarios del Ministerio de Educación. Incluso en una ponencia que tuvimos ante el Congreso de la República, ni siquiera se presentó, simplemente fue por voz una funcionaria que nos dijo, bueno, acá está la solución, su decreto legislativo 1476, que va a regular el tema de las pensiones, porque obviamente, según el derecho civil puro, tú no vas a pagar una pensión por algún servicio que no te están prestando, y obviamente en todo sistema capitalista, el que paga tiene derecho a saber por qué está pagando y qué son las prestaciones que va a recibir por lo que paga, porque no te están dando nada gratis, ¿no? claro. Entonces, la señora esta del Ministerio de Educación simplemente llamó y dijo, ah, bueno, si no quieren, si no les gusta la plataforma que les damos con el 1476, bueno, tienen la vía libre del Poder Judicial para hacer valer su derecho como corresponda. Oye, qué mente tan obstusa. Y eso estamos hablando de un año de marchas. Una vez nos votaron a los padres de familia con caballos de la puerta del Ministerio de Educación, ¿no? O sea, ante la incompetencia, justifican la incompetencia con su brutalidad. Ahora, lo que da más terror de lo que ya da terror, ¿no? Es cómo las universidades o cómo los alumnos o los rectores van a poder hacer valer su derecho, por ejemplo, a exigir, si yo quiero construir una vereda, tengo mi laboratorio de física, por ejemplo, a 500 metros del campus, quiero hacer una vereda, ¿a quién le tengo que pedir permiso? A la SUNEDU, y esa tramitología y esa burocracia, ¿cuánto va a demorar? O sea, sin autonomía presupuestal, ojo, no estamos hablando solamente de libertad de cátedra, estamos hablando de todo tipo de normativa. Ahora, No, sí, ¿quiénes van a ser están los metidos en absolutamente funcionarios, todo. los altos funcionarios que van a resolver este problema? Porque Está ellos complicada lo que la cosa. quieren hacer es ingerir en facultades, escuelas, programas de estudios, subvenciones, presupuesto, contratación de personal docente, o sea, en absolutamente todo, la palabra final la tiene el MINED. Y eso no es posible. O sea, es casi lo mismo, por lo cual, y si te das cuenta, es una constante del Partido Morado. ¿Ya? El Partido Morado también, a través de Gino Costa y Alberto de Belaunde, presentaron este mamarracho de proyecto de ley de distritos seguros, donde básicamente continuaban en la línea de la ley del sistema de seguridad ciudadana, que es una desgracia, ¿ya? Diciendo que se amparaban en un vacío legal chiquitito que decía que la policía tenía que apoyar a las municipalidades. Y quería que la policía dependa de las municipalidades. Así que quisieran ser mejor. Entonces, claro, si te das cuenta, el Partido Morado siempre busca que las instituciones autónomas por constitución, neutrales por constitución, como por ejemplo la Policía Nacional, estén debajo de un régimen político. Quieren politizar la seguridad, quieren politizar la educación, quieren politizar todo eje
que los ayude a concretar la Agenda 2030, porque ellos son el único partido que abiertamente ha estado a favor y sigue los lineamientos de la Agenda 2030. Esa agenda no es la Agenda Perú. Es así de sencillo. Claro. Esa agenda es una agenda globalista que pretende totalitarismo de pensamiento, de ejecución, de conciencia, y que obviamente va a limitar en todas las escalas necesarias la libertad de los individuos. Y sobre todo, la autonomía de las familias. Esto es muy importante. No o sea, realmente... institucionalidad. Exacto. Exacto. Es que destruyes la institucionalidad porque la pones debajo de un régimen político. O sea, la política está para construir en sociedad, no está para imponer la forma de vivir de la sociedad. Claro, Entonces, a partir de ahí todos son tus empleados, pues. Es que si los pones en una jerarquía administrativa, ese será el problema. Servidores públicos. El servidor público tiene deber de obediencia. Tal cual. Ahora, qué fácil. Tienes que tener en cuenta que lamentablemente, pues a través del proyecto de ley que evitaba que se creen universidades, ¿no? Moratoria para la creación y autorización de nuevas universidades públicas y privadas, igual se contradecía porque decía que podían funcionar las que ya tenían el licenciamiento, podían construir filiales nuevas y automáticamente esas filiales ya están amparadas, ¿no? Dentro de su licenciamiento. Así que UTP dijo, este es mi momento, y empezó a abrir filiales como si fueran tambos, ¿no? En todo el Perú. Y lógicamente, y mira, la nueva que viene es la de Tacna, como te digo, y bueno, lamentablemente vamos a ver que está perfectamente amparada en esta constitución, en esta ley. Ahora, hay que comprender que hace ruido de arranque el que se haya multiplicado por 8 el presupuesto de SUNEDU para contratación de personal CAS. Es una de las cosas que de verdad ha sido bastante descarada. Y obviamente la contratación a dedo de personas que no eran idóneas al cargo. Esta señora, Flor Luna Victoria, que fue decana en su momento, perdón, rectora encargada de la Universidad Nacional de Trujillo, Flor Marlene Luna Victoria Mori, ella denuncia una serie de irregularidades, no solamente en Huancavelica, sino en la contratación de personal, había visto las acusaciones que se vienen haciendo desde el 2015 desde la Contraloría, y por eso la hicieron durar un mes en el cargo de superintendente de SUNEDU. Al mes le dieron fuera y le empezaron a desprestigiar. Entonces, los que dicen... Con todo. Cuando esa mujer tiene un currículum de verdad muy respetable y tenía vocación de servicio, ¿no? Entonces, porque además era, tanto que hablan de empoderamiento femenino, por el amor de Dios, era una enfermera que estudió en Brasil, fue decana de enfermería de la UNT, después fue vicerrectora administrativa de la Nacional de Trujillo y en algún momento llegó a ser rectora encargada. Y la Nacional de Trujillo es una de las más prestigiosas a nivel nacional en medicina y enfermería. Entonces, ¿puedes explicarme bajo qué premisa le dan forata a esta señora? Obviamente porque era contraria a los intereses de las personas pues, que manejan ahorita. Es que para el que no es morado no existe meritocracia, pues, ¿no? Lo que pasa es que la meritocracia les vale completamente a estas personas. El señor, por ejemplo, Waldo Mendoza, no solamente fue ministro de Economía y Finanzas, sino también que destinaba una cantidad brutal de presupuesto al Ministerio de Educación para que se implemente ideología de género, y después fue parte del Consejo Directivo de SUNEDU. En el 2021 volvió a ser parte del Consejo Directivo de SUNEDU, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que definitivamente, mira, en realidad esto en verdad es muy largo, ¿ya? Yo no me voy a explayar demasiado porque, ¿no? O sea, pero lo que sí te puedo decir es que las grandes beneficiadas por estas medidas han sido la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tuvo utilidades de más de 1.300 millones de soles. La UPC, que ha tenido utilidades de más de 932 millones de soles.
Igual la Universidad Tecnológica del Perú, que ha tenido utilidades por más de 370 millones de soles. En total, son más de 2.641 millones de soles de utilidades para estas universidades privadas. Porque justo cuando te cierran la universidad pública o la universidad privada que te permite pagar una pensión quizá más baja, porque ojo, en los 300.000 estudiantes que han sido afectados han sido en su mayoría de clases pobres y emergentes. Estamos hablando de sector CDE, ni siquiera B, ¿me entiendes? CDE. Gente que quiere salir adelante utilizando el derecho constitucional de poder acceder a Al la educación acceso a pública. la educación, claro. ¿Me entiendes? Y se les da facilidades para que puedan trasladarse a sus sacrosantas y maravillosas universidades privadas que obviamente adoctrinan mucho más de lo que enseñan. Y que no permiten libertad de pensamiento al 100%, porque yo no te voy a, o sea, hasta de todas estas, al menos, sé que la UPC sí saca más o menos algunas personas disidentes, pero desde su publicidad te das cuenta del corte de pensamiento ideológico que tienen. Y de la Pontificia Universidad Católica del Perú no voy a hablar, porque ya he dicho suficiente. ¿Ya? Pero de la Universidad Tecnológica del Perú podemos decir que es la cara visible del mercantilismo burocrático. Él literalmente es el beneficio para un oligopolio educativo absoluto. Y no podemos permitir que esto que quede impune sin mantener autonomía educativa. De la San Marcos no solamente sale Vagoncio, también sale, por ejemplo, una Fabiola Rivera, que son personas que defienden la historia. Entonces, no estoy hablándote de que San Marcos solamente saca terrucos o rojos. Eso es mentira. Hay muchísimas personas que son disidentes y son de San Marcos, porque San Marcos respeta esa autonomía y libertad de pensamiento. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener en Claro, cuenta que si estamos del mismo lado, la rectora de claro. San Marcos, la rectora de la Universidad de La Cantuta, De Callao también. y obviamente la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Hay que tener en cuenta que la autonomía es básica e indispensable para que no caiga la región. Y esto ya es un tema aparte. ¿Por qué? Porque yo, o sea, ya mucho más allá del tema de la ley, que ya lo hemos abordado y creo que ha quedado muy claro qué es específicamente lo que se quiere cambiar, porque ojo, no es que van a haber, o sea, que aplica una cosa para universidades socráticas y otra para universidades asociativas. No, eso no tiene nada que ver, eso no está estipulado en la ley de autonomía, en lo que se está proponiendo para la autonomía universitaria. Eso no está estipulado ahí. Así que no me pueden decir que esta ley es para beneficiar a Luna, esta ley es para beneficiar a Acuña, esta ley es para beneficiar... No. Para empezar, una de las primeras universidades que obtuvo el licenciamiento de SUNEDO fue justamente la César Vallejo. Así que a mí no me pueden decir que esto beneficiaría a Acuña porque él ya está recontra beneficiado, a él no lo metan. Si a Acuña lo detestan es porque tienen el racismo recontra profundo en su ser y es la verdad. ¿Ya? Pero sí hay que contemplar que nosotros no podemos permitir que caiga, porque si no, vamos a permitir que el marxismo global ingrese al Perú ya sin ninguna restricción. Y me refiero a esto porque justamente este señor, ahorita te voy a dar el nombre exacto, porque el día de ayer hubo una conferencia realmente muy interesante en la Universidad Francisco Marroquín, y hablaba justamente de cómo el socialismo ha sido romantizado en los últimos años para los intelectuales, para la academia y para la prensa, porque no hay otra forma de que te expliques que en el 2018 el New York Times, ese que decía que yo era una fascista por denunciar el fraude electoral que hubo, en el 2018 le decía, feliz cumpleaños Karl Marx, tuviste siempre razón, ¿no? O Financial Times también decía, Marx is right, Marx tenía razón, Marx tiene razón. Hay dos tipos de Marx, y eso sí es bien importante entenderlo. El Marx que efectivamente escribió su libro Das Kapital en 1867, y el Marx sintético.
El Marx sintético es ese Marx que idolatran los progres. Ese Marx construido a través de los tiempos y que ha ganado popularidad a raíz de la revolución bolchevique. Del que todos se enamoran, Del pero que nadie ve todos su se reflejo. enamoran. Ese Marx que tiene un poquito de Gramsci, ese Marx que tiene un poquito de esto, de aquello, y de varios pensadores de izquierda, pero que se lo tañan a Marx por alguna razón y como aprovechan que nadie ha leído a Marx, porque es la verdad, ¿no? Entonces todo el mundo se la cree. Ah, Marx sí dijo eso, ¿no? Es como las citas que le ponen a Paulo Coelho que no tienen nada que ver con él, ¿no? Ya. Es lo mismo. Entonces, Marx hay que tener en cuenta que en su tiempo fue rechazado como un gil, que no decía nada interesante, que no decía nada nuevo, y que más bien estaba proponiendo una sociedad igualitaria, utópica, llamada comunismo. Y de hecho a mí sí me parece muy importante que nosotros no permitamos que esa romantización de Marx, que ha tomado fuerza desde 1971, que es cuando empiezan obviamente a romantizarlo, porque acuérdate que en 1917 se empieza a normalizar a Marx. Y en 1971 empiezan a promover. Y qué coincidencia que justo es en los 70 que toma, digamos, fuerzan las ideas y la ideología liberal, la ideología del aborto, el feminismo, ¿no? Y todas estas Y todo lo ideologías mezclan y en una movimientos. mazamorra, toda una Todo mazamorra y lo le dan que este pretende lado. destruir la institución de la familia y el orden natural del mundo, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, desde 1971 también es que empiezan todas estas producciones audiovisuales, ¿no? Sí. En las El otro que día, se condena al nazismo, pero no al comunismo en igual medida. claro, Entonces, bueno, obviamente, fueron lo mismo. eso ha sido Fueron lo mismo y son lo nocivo para la mismo. sociedad. Solamente que lo segundo es de segunda ola, o sea, es la continuidad de lo primero. Y acá hay una Tal acotación muy cual. importante. Yo les diría a toda la audiencia joven que si quieren aprender sobre Marx, estudien a Mario Bunge, para empezar. Aquel que dijo que perdió 3 horas de su vida estudiando a Hegel y lo odia, y lo odió hasta el último momento de su vida porque así lo dijo. A la única persona que odia en el mundo es a Hegel y obviamente a Marx también, porque los estudió por 3 años y nunca comprendió nada, nunca vio un fundamento sólido de su doctrina, no sabe para qué sirve y para eso unos estúpidos, tal cual lo dijo Mario. Efectivamente, efectivamente, por eso no podemos permitir que esta narrativa siga evolucionando. Nosotros tenemos, hay que tener en cuenta una cosa, para bien o para mal, el Perú es un país centralizado. Y eso es lo que no ha permitido que, digamos, las ideologías progresistas tengan cabida en todo el Perú. Si te das cuenta, el Perú es un país medularmente conservador, porque pueden haber votado hacia la izquierda, pero conservador socialmente igual. Entonces hay que tener en cuenta que esto nos hace un bastión de resistencia en la región hispanoamericana. Así, de arranque. Y porque además tenemos a la universidad más antigua del Perú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Total, Defender la total verdad. autonomía universitaria a toda escala. Hablando Y del punto. dilema marxista, ¿no? Si no tiene trabajo, sufre desempleo. Si lo tiene, sufre explotación. Y si Ah, emprende, se claro. vuelve el explotador, ¿no? Así de Sí. sencillo. Vania, hay De hecho, un punto antes de que se nos acabe el tiempo. venga. Coméntame esto último, por favor, porque todavía tenemos Ah, unos no, yo minutos más. iba justamente a decirte que hoy día estoy, bueno, no hoy día, sino ya hace un tiempo estoy trabajando un video que no sé exactamente cuándo voy a soltar. Espero muy pronto, pero estoy trabajando un video en mi canal de YouTube que habla sobre lo que es el concepto de nueva democracia. Porque hay personas que no saben cuál es el sentido de la nueva democracia maoísta. O sea, hay un montón de personas que creen que Perú Libre se llama Perú Libre porque sí, que Perú Democrático, la nueva bancada de Guillermo Bermejo, se llama Perú Claro, Democrático porque sí, a pesar de que él dijo que la democracia era una pelotudez, ¿no? así es. Entonces, es porque ellos se llevan por el concepto de nueva democracia y lo voy a ampliar con detalle y con una explicación corta pero bastante sólida de lo que es la nueva democracia según Mao Zedong, no Mao Tse-tung. ¿Ya? Sería Entonces, muy interesante porque eso es primordial para para entender lo que pasa. precisar para precisar y entender esos detalles, por ejemplo, yo presenté una acción ante el Jurado Nacional de Elecciones el año pasado sobre la nulidad originaria
del partido Perú Libre, ¿ya? Porque tú tienes nomás que leer su ideario para darte cuenta que eso no tiene que entrar. Nuestra Constitución del 93 es abiertamente anticomunista y mucha gente Claro. quizá no se da cuenta. Nuestra Constitución no permite el comunismo y no puede ser posible que haya un partido que diga, que en su mismo ideario, diga que es abiertamente marxista, leninista, maoísta. Oye, ¿a qué servidor público, a qué mesa de parte se le escapó esa flor? O sea, ¿en qué país estamos? Las A acciones se un militante presentaron del y Partido obviamente fueron Comunista. rechazadas por goleada por nuestro querido amigo, el presidente, por eso son elecciones, pero la acción Por eso. está y el documento jurídico está. Y se lo he presentado a varios juristas y me han dicho, hay peruanos muy imbéciles que no te van a entender esta demanda, pero está muy bien hecha. Así de simple. Entonces vamos a aterrizar de nuevo, porque obviamente si nos ponemos a hablar de marxismo acá, tenemos para 2 horas más. Vamos a hablar de un punto importante, Vania, en lo que respecta a la autonomía universitaria. Vamos a hablar de esos 130, 180 millones de soles, porque cuando hablaste de la UTP, de la UPC, de la Católica, son universidades de corte de pensamiento único, que es Por complicado supuesto. hablarles de ciertas cosas que no van a entender porque están acostumbrados a este marxismo moderno, a este Marx en calzoncillos y en patines paseando por la Plaza de Lima en su carril de bicicletas, ¿no? El Marx progre, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es posible que estas universidades hayan tenido directamente tanto presupuesto en consultorías basura, porque son consultorías basura, y qué pasa con la Universidad Nacional Pública de San Marcos, Callao, La Cantuta, que quieren hacer su veredita, la bendita veredita de 100 metros, y cuál es el procedimiento que tienen que agotar para que quien les diga si pueden o no puede hacer? Bueno, de hecho, San Marcos tenía un presupuesto aproximado de 700 millones de soles para justamente implementar todo lo que SUNEDU rezaba que se iba a hacer, ¿no? Mejorar ¿Cuándo se aplicó? laboratorios, mejorar infraestructura, dar una nueva biblioteca más moderna, mejorar el sistema de intranet para los estudiantes, todo eso que necesita hasta el día de hoy hacer San Marcos para que se optimice la calidad educativa. Tú dime, ¿cuántas personas vienen del extranjero a estudiar a San Marcos? Mira, ¿a cuántas personas vienen del extranjero a estudiar a universidades nacionales en Estados Unidos, a universidades nacionales en México, a universidades nacionales en Colombia, a universidades nacionales en Chile, a universidades nacionales en Ecuador, a universidades nacionales en Brasil? ¿Acá quién viene a estudiar a San Marcos? Nadie, porque su sistema es precario, es muy precario. Entonces, si ellos quieren que nosotros seamos un referente académico internacional, lo mínimo que tienen que hacer es fortalecer a la universidad más antigua de Hispanoamérica Claro, y de por lo menos. América, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue hacer un presupuesto en el marco de lo que se supone que está defendiendo SUNEDU, ¿no? Y del cual se le dio 100 millones a 52 universidades públicas. Ustedes ya verán cómo se lo reparten entre ustedes, pero nosotros nos Para que lavamos las manos porque claro, nos vale. significa que hay un león grande que viene la carne y se come todo el bocado, y hay leones chiquititos que están ahí luchando por agarrar qué complicado eso. Entonces, Entonces, hay la que SUNEDU, preguntarse, ¿no? Hay que preguntarse cuántos se han beneficiado con estos traslados de las universidades privadas. Hay que preguntarse por qué, por ejemplo, Beca 18 promueve la educación privada. O sea, Beca 18, yo nunca me voy a olvidar de Ollanta explicando Beca 18, y decía, sí, pues la idea es que nuestros estudiantes más brillantes vayan al extranjero y luego regresen a seguir trabajando por el Perú. Oye, ¿y por qué no fortalecen la educación acá? ¿Por qué se bueno, tienen que pero ir? nadie le dijo que ese No, nadie le ciudadano, dijo, que porque ese tú le estudiante, dices universidad ya no regrese. extranjera al peruano y automáticamente lo ven como algo bueno. O sea, El discurso todo lo populista. extranjero para el peruano es bueno, automáticamente. ¿Me entiendes? Entonces no se daban cuenta de lo que había entre líneas. ¿Sabes qué? Me da mucha flojera estar fortaleciendo la educación nacional, ¿no? Pública,
Mejor váyanse del país y cuando terminan, regresan, ¿ya? Pero eso sí, yo les pongo la carrera, no se preocupen. Y al final, ¿a dónde fue ese presupuesto de beca 18? A que estudiaran en universidades privadas acá. ¿Por qué? Porque el peruano es medularmente familiar y no se querían ir lejos de sus familias porque además es muy caro sostenerse en otro país. Entonces, empezaron a estudiar en universidades acá, con el presupuesto de beca 18, pero en universidades privadas. ¿Qué me puedes comentar, Vania, sobre el comité de selección de la SUNEDU? Ya. Este comité que te dice quién Donde ha sí, estado quién no, quién permanentemente tal vez, Francisco quién Sagasti. mañana. ¿Quién está O sea, presidido? ¿Quién lo preside actualmente ese comité? bueno, actualmente, en realidad históricamente, este comité estuvo presidido por Francisco Sagasti desde el 2017 hasta el 2020. El Y de presidente hecho, de... todo lo que se... ¿Ah? Increíble. El presidente Y de todos y los él peruanos. ponía a la gente que se supone que tenía que evaluar, ¿no? Que tenía que la gente que discierne en el Ministerio de Educación qué cosa se hace y qué cosa no se hace, ya. Él es el que justamente ha permitido de alguna manera que ingrese toda esta ideología, que ingrese toda esta política de oligopolio, ¿me entiendes? Y tiene una razón de ser, pues, o sea, todo esto es un círculo, está involucrado Vizcarra, Mendoza, Flor Pablo, por el amor de Dios, ella ha sido nociva para este caso. Y todo eso en realidad ya lo podemos observar de años, ¿no? Pero ¿por qué era Francisco Sagasti cuando él tiene experiencia en banca, no en educación? Porque se vende como un gran gestor, ¿me entiendes? Entonces, el venderse como un gran gestor le daba esta autoridad, ¿no? De alguna manera, para decir que él era idóneo para el cargo. Pero lo cierto es que casi ninguna de las personas que han estado manejando el Ministerio de Educación han sido idóneas para el cargo. Entonces, no es sencillo explicar por qué Francisco Sagasti ha tenido tanto poder en SUNEDU y en el Ministerio de Educación, en el comité de selección, porque no está sustentado en nada, es solo político. Todos tienen la misma línea de pensamiento. Y el Ministerio de Economía y Finanzas ha estado financiando políticas de género, ha estado asignando más presupuesto al Minedu para que este a su vez asigne más presupuesto a la SUNEDU, ¿no? Y se pueda concretar esta organización, ¿no? Entonces, en realidad, tú como abogado debes saber la cantidad de delitos en los que estarían incurriendo, porque además hay que entender una cosa que es bastante grave, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas, ¿ya? Tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes, digamos, tratar de que tu grupo político tenga poder de alguna manera, pero lo que no puedes hacer es ejecutarlo con presupuesto del Estado. Eso es lo que no puedes hacer. No, y acá Entonces, lo que hay, más allá, claro, obviamente los delitos responderían a una investigación sumamente profunda, pero acá más allá de eso es que han creado toda una superestructura que ya existe y está instaurada en el país de conexiones políticas, nexos políticos, de repente pago de favores, pago de cupos, no sé cómo lo quieran llamar, pero está para investigar. Entonces, en resumidas cuentas, Vania, porque tu investigación es muy grande y no nos va a alcanzar el tiempo de todas maneras, la no, SUNEDU, querida nunca Vania, ¿es cansa. el cuco? ¿Quién es el cuco de aquí? ¿La SUNEDU es el cuco? ¿Tenerle miedo a la SUNEDU? ¿Tenemos que satanizar la No, SUNEDU? ¿Es positivo? no, acá lo que hay que tenerle ni siquiera miedo, lo que hay que enfrentar directamente es a la organización que está pretendiendo copar la SUNEDU. No, la SUNEDU no la podemos tampoco satanizar, porque Roma no se construye en un día y las reformas no se pueden hacer en un día. La SUNEDU va a seguir existiendo y nosotros no queremos que deje de existir, solo queremos que sea promotora de la autonomía y que tenga una composición Claro. democráticamente electa. Se acabó. Que sea efectivamente un organismo que supervise, que vigile, que se encargue de auditar,
pero que no sea un organismo de acreditación, porque el organismo de acreditación ya existe y es INEACE. Claro, se Entonces, lo han pasado, hay que pero volver a optar por la acreditación por evaluación, sin importar cuántas huelgas magisteriales aparezcan en el camino. Porque acá no se trata del trabajo de los profesores, no se trata del magisterio como un oficio, se trata del magisterio como una profesión que necesita que haya acreditación nacional e internacional que diga a través de evaluaciones que ellos merecen seguir impartiendo conocimientos a nuestras futuras generaciones. entonces, Vania, vamos a dejar el mensaje claro para todos tus haters, así como tienes todos tus fans, que son infinitos a lo largo y ancho del Perú, también hay un par de trolls. Que quede claro, no es que no queremos un EDU, sí se quiere un No, EDU. ¿Qué es lo que se quiere? pero que respete la autonomía universitaria. Hay un proyecto de iniciativa legislativa que ha propuesto el congresista Esdras Medina, si no me equivoco, hace poco, trata sobre la reivindicación de estos. Es también lo podríamos llamar positivo, Vania, ¿Qué cosa? La reivindicación de la autonomía universitaria, el proyecto de Esdras Medina, Claro, de renovación. claro. Es positivo, entonces. Claro que Entonces, sí. O sea, la idea es esa. que se entienda que Vania no nos está diciendo que la SUNEDO es el diablo. Eso definitivamente. La SUNEDO es un organismo que se ha creado, obviamente las reformas son para bien, pero tenemos que estar alertas y vigilantes que con todo este tipo de cositas que están pasando y sobre todo con la investigación que Vania tiene, que es una cuestión bastante increíble y esconde cuestiones realmente perturbadoras, como por ejemplo, cómo es posible que una entidad que nazca en favor de la educación del país resulte ser la cantera de puestos de trabajo de solo un partido de color morado, ¿no, Vania? Entonces, déjanos Sí. que se nos va a acabar el tiempo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu deferencia de haber venido al Enfoque de Familia. Un mensaje final para la audiencia, por favor, Vania. Que si queremos que el Perú prospere en algún momento, tenemos que afianzar nuestra identidad y tenemos que afianzar también la autonomía y la libertad de pensamiento. No se puede ser un país libre si no hay libertad de estudio, libertad de conciencia y libertad de cátedra. Así que por eso tenemos que afianzar la autonomía universitaria y tenemos que defenderla a toda escala para que no vengan personas ni organizaciones criminales, ni personas que obviamente pretenden hegemonizar absolutamente todo en adoctrinamiento y pensamiento único. Tenemos que defender eso no para nosotros. Esto es como construir una catedral. Muy posiblemente nosotros no veamos las consecuencias de todo lo que estamos luchando, pero vamos a ver que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos, y si Dios lo quiere, nuestros tataranietos puedan tener libertad de cátedra y puedan tener un juicio crítico basado en la investigación y en lo que ellos mismos entienden por conciencia moral, que está tan en capa caída en esta época, ¿no? No podemos seguir permitiendo que la relativización de la moral haya ganado en todas las instancias. Tenemos que defender nuestra historia, nuestra autonomía y nuestra libertad. Ella es Vania Tais, una gran luchadora por la libertad y por la defensa de las libertades. Efectivamente, sin investigación no hay universidad. Sin investigación no hay desarrollo. Pero nada de esto hay sin libertad. Y esto que quede como precedente para que más bachilleres, como Vania fue en su momento, no tengan que cambiar de tesis porque, no sé, pues al de arriba no le gustó el título de la tesis. Y que si hay alguien que quiera retomar la tesis sobre terrorismo de Vania Tais, por favor, retómenla, pero en libertad. Vania, muchas gracias. Listo. Gracias por tu tiempo. Este es el Enfoque de Gracias. Familia a través de la Coordinadora Republicana Tu Casa. Y vuelve cuando quieras. Muchas gracias, Vania. Gracias.